situaciones no podía utilizar alimentos, no puede revisionar, no puede ver, tocar, requisar un interno. Entonces, efectivamente, para un establecimiento que tenga la persona, pero no le pueda nombrar un servicio, es caótico. Y además, afecta la economía del instituto, porque tiene el personal, pero no lo puede nombrar en ese servicio, entonces afecta al instituto. Entonces es por eso que están exigiendo muchísimo. Vamos a ver qué es una inhabilidad. Les decía que anteriormente se llamaba, aparte de lo de psicología, ahora se llama inhabilidades de seguridad y salud, porque efectivamente entre menos personal o personal que se tenga enfermo afecta la seguridad del establecimiento. Se establecen unas limitaciones para personas que presenten algún tipo de alteración, no solo una patología. Si usted tiene una alteración psicológica, efectivamente no tiene el perfil para ingresar al interno, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, las condiciones y limitaciones que puede desencadenar a riesgos de condiciones de salud. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo se sacan las inhabilidades? Se utilizó el manual diagnóstico de los trastornos mentales. En la convocatoria pasada se trabajó con el DSM-4. En este momento hicieron la actualización al DSM-5. El DSM-5 es un petete así de gordo o similar al vademecum del médico, donde efectivamente están todos los trastornos, enfermedades mentales, las características de cada una de ellas. Eso es inmenso, inmenso. El CI-10 es igualmente la clasificación internacional de las enfermedades en su 10ª edición. En este momento ya está la 11 y sale a partir del mes de septiembre. Las categorías diagnósticas de los diferentes trastornos. Porque tienen en cuenta esto. Efectivamente, porque hay unas escalas diagnósticas que generalmente, algo así sencillo, para decirlo así muy sencillo, generalmente a un niño, si tiene vómito, diarrea, fiebre, malestar, entonces generalmente el médico va acercando como esos síntomas a una enfermedad, y entonces si cumple unos parámetros, por decir, de 10 síntomas, manifiestan 4 o 5, efectivamente puede estar diagnosticado dentro de esa enfermedad. Lo mismo pasa acá. Entonces, cada enfermedad tiene unas categorías diagnósticas para determinar si esa persona tiene un trastorno o no de personalidad. Las inhabilidades son limitaciones para los aspirantes que presentan algún tipo de alteración psicológica o trastornos psiquiátricos o enfermedad mental. ¿Cuándo se da esto? Si se tiene alteración en el pensamiento, en los sentimientos, en los estados de ánimo y capacidad de relacionarse. Estas son las inhabilidades que tiene. Si tiene alteración de pensamientos, de sentimientos, se le dificulta relacionarse con los demás, su estado de ánimo se altera con facilidad. No quiere decir que yo me pongo hoy de mal genio y mañana también
no puede pasar. Eso no es estado de ánimo. Son estados de ánimo, pero no es un trastorno efectivamente que hoy o esta semana haya estado de mal genio. Tiene que tener una secuencia de tiempo acompañada con ciertos comportamientos. Por eso en la prueba, por ejemplo, hay 567. En el caso del MMPI-2. En algunas, para identificar si efectivamente la persona tiene un trastorno o una alteración psicológica, puede hacerse 30, 40 preguntas. Que usted tenga de esas 40 o 50 preguntas malas, por decir, porque en la prueba de personalidad no hay respuestas malas ni buenas. Es su personalidad y lo que está evaluando es su personalidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, efectivamente, para una psicosis, por decir, entonces puede tener 39 preguntas. Yo algunas se las voy a decir, por ejemplo, para medir la psicosis te van a la pregunta 5, 10, 8, 20. Pero no es para que ustedes se las vayan a aprender, ni para que vaya a decir, este es falso, este es verdad, porque ustedes pegan una confusión tremenda. Es para que miren cómo se evalúa esa patología y ustedes no se encasillen en esa patología. Pero no se las voy a decir pues todas, porque tampoco es ético, solamente le voy a dar la orientación de cómo se clasifica esa patología. Entonces, efectivamente, les venía diciendo, una psicosis puede tener, tiene 39 ítems, por decirlo, 39 preguntas. De esas 39, si usted desfavorece para ese diagnóstico, no quiere decir que tenga una psicosis, que le quedan 35. Pero si hay otros trastornos que después se cruzan, es complicadísimo o como entender, pero lo quiero como que ustedes asimilen. Posteriormente se cruzan esas escalas. Que usted tiene algunos rasgos de estresarse fácilmente, ¿cierto? Tiene algunos rasgos. Pero posteriormente, en el momento que yo evalúo la escala de la depresión, me sale alterada. Entonces, gravísimo, estrés con depresión. Entonces, ahí lo desnuca. Esto es complejo y mi intención es que ni que se van a aprender los síntomas, ni que se aprendan la enfermedad. Lo que yo quiero como aterrizar en términos generales, ¿por qué el INPED lo he traído así? ¿Por qué él no puede ser aceptado en el INPED, los riesgos y cuál es la enfermedad generalizada? Pero no le voy a que esto es algunos, ¿cierto? Porque el interés para que ustedes sepan cómo se evalúa las inhabilidades de seguridad y salud, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Esta enfermedad afecta múltiples dominios comportamentales del lenguaje desorganizado, presenta alteraciones, pérdida de contacto con la realidad, delirios, idealización, suicida. Estos trastornos se asocian a una disfunción social y laboral. En pocas palabras, si usted tiene una esquizofrenia, le aparece en el test. Esto sí no se puede ocultar. ¿Por qué? Efectivamente, ¿cómo yo identifico si una persona es esquizofrénica? Una persona esquizofrénica es que se sale como de su realidad, como si se saliera de su cuerpo, no se reconoce así. Yo no creo que aquí una esquizofrénica, que de pronto haya unos rasgos, sí.
Hay una pérdida del contacto con la realidad. Muchísimas veces vienen pensamientos suicidas. No acepto la realidad que vivo. Soy incoherente muchas veces o algunas situaciones en mi lenguaje, tengo un lenguaje desorganizado. No sé si alguno ha tenido como la oportunidad de pronto de ir a un hospital psiquiátrico, no de estar internado, sino de visita. Entonces efectivamente el porcentaje del que están en el hospital mental generalmente son esquizofrénicos. No quiere decir que de pronto un día, por alguna situación, un impacto emocional, digo, incoherencias o algún medicamento que se toman, no que haya fumado marihuana y que vieron y se salieron de realidad, no, eso no es esquizofrenia. Estos trastornos, ¿por qué no permite el INPED? Porque tiene una disfunción social y laboral. Generalmente las esquizofrenias pueden durar 6 meses. La enfermedad como tal, la persona no tiene cura, es un tratamiento psiquiátrico y entonces la persona va a estar constantemente incapacitada, no puede trabajar prácticamente. ¿Por qué? Porque afecta el nivel de atención, concentración, aparece. Estas personas es muy difícil estar sentado con ustedes y atender una jornada larga. Poderse concentrar es complicadísimo. Generalmente ni siquiera en las actividades normales que se realizan. Lo habíamos hablado, tienen alto riesgo al suicidio, pueden presentar riesgos de seguridad personal a los compañeros e internos. Estas personas, les decía, pueden durar incapacitadas o en este estado pueden durar más o menos 6 meses. Entonces, constante incapacidades laborales. Y debido al lenguaje, a su comportamiento, a que se salen de su realidad, estas personas son demasiado conflictivas. A toda hora piensan que lo están atacando, alguien pasa y dice que si lo miraron que están hablando de él, se vuelven muy paranoicos. Entonces imagínese usted que pasa un interno, entonces no se me va a matar, no sé qué, y entonces terrible, malas relaciones laborales debido a la falta de comunicación y relación con los demás. ¿Queda claro? Es necesario que primero conozcan las inhabilidades. Ya vieron las habilidades. Lo que le decía al comienzo, las inhabilidades son, podría decir como 13, 15. Pero cada trastorno tiene como 10 enfermedades. Entonces, por eso. Por ejemplo, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastorno psicótico breve, trastorno esquizofrenia uniforme, esquizofrenia, trastorno afectivo y trastorno psicótico debido a una afección médica. Cada uno de estos trastornos presenta psicosis. ¿Qué es la psicosis? Es la pérdida de la realidad. Como si me despersonalizara, como si otra persona fuese el que toma las decisiones por mí, si tuviera como una marioneta, entonces no tengo control de mis pensamientos ni de mis sentimientos. Presentan ideas delirantes, alucinaciones, entonces ven, escuchan cosas irreales, habla y tiene conductas desorganizadas, tienen un afecto plano, son esas personas que ni ríen, ni lloran, ni son como inmunes a cualquier sentimiento.
comportamiento motor extraño, entonces efectivamente la persona se le dificulta coordinar manos, piernas, son súper descoordinados, generalmente son los que mantienen dopados en hospitales mentales, entonces tienen se me pasó. Su diferencia está en el tiempo de duración de estas enfermedades, o sea, no voy a poner a explicar cuáles son los síntomas de cada uno. Esos son los términos generales, los síntomas generales, todas presentan esto. ¿Cuál es la diferencia? Que efectivamente, por ejemplo, el trastorno psicótico breve es la persona que tiene estas mismas características, pero generalmente son episodios muy cortos, puede ser una semana durante un mes. Para ser diagnosticada tiene que estar en ese estado más o menos una semana durante un mes. Esquizofreniforme, efectivamente también lo hace es con el tiempo, entonces aquí más o menos un mes. Esquizofrenia es más profundo, afectivo, tiene que ver con, aquí lo más afectado que es las relaciones personales, y aquí efectivamente cuando siente todo o tiene todos estos síntomas debido a otra enfermedad o el consumo de algún medicamento formulado le genera este estado. No se preocupen si de pronto no les queda claro, porque igual esto hacía no tenemos ni el tiempo. Lo importante es que ustedes miren cuáles son las inhabilidades y posteriormente con la prueba la vamos aterrizando, vamos mirando qué preguntas evalúan cada uno de los trastornos y posteriormente vemos la prueba, se les aplica a cada uno. Tampoco la voy a evaluar cada uno porque no tendría tampoco el tiempo, pero sí unas recomendaciones generales frente a la aplicación e interpretación de cada una de las preguntas para dar respuesta. El otro trastorno es bipolar y todos los relacionados. Bipolar 1, bipolar 2, ciclotímico relacionado e inducido por sustancias medicadas, por otra afección médica, especificado y no especificado. Todo esto tiene que ver efectivamente con estados de ánimo. Cada trastorno tiene sus propias características para el diagnóstico. Todos tienen que ver con alteración de los estados de ánimo. De manera persistente, elevada, expansivo o irritable, impulsividad, depresión, manías, hipomanías. Bipolar 1, igual la diferencia con bipolar 2 es el tiempo de duración de estos síntomas. Ciclotímico es la alteración de los dos estados de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente por ciclos cortos tengo alegría y tengo tristeza extrema. Relacionados o inducidos, efectivamente que siento todos esos síntomas por el consumo o de algún medicamento o alguna sustancia. Estas son por sustancias medicadas. Por otra afección médica, entonces de pronto si a la persona le han detectado una enfermedad física, un cáncer o alguna enfermedad de alto riesgo, entonces esta persona, su estado de ánimo empieza a deteriorarse. Le afecta la parte emocional. Especificado es cuando efectivamente tengo todos estos síntomas. Especificado. Tengo estos síntomas, pero no cumple para el diagnóstico. Por decir,
está irritable, está impulsivo y tiene depresión. Entonces habíamos dicho que no necesariamente que si yo soy impulsiva, no necesariamente tengo el trastorno bipolar. Yo tengo que cumplir con unos criterios diagnósticos para decir si efectivamente tengo un trastorno bipolar. Entonces, en el especificado es que puede estar irritable, puede tener depresión, puede ser impulsivo, pero no cumple con todos los criterios, por decir si tiene 10 síntomas y apenas siente 3 de los síntomas, tiene algunos síntomas, pero no cumple con las características para decir que tiene un trastorno bipolar. Y no especificado es que efectivamente está enfermo, tiene como estas características y tiene una característica de otros trastornos, que ni tiene bipolar, ni tiene esquizofrenia, de todo tiene un poquito. Y en todos los trastornos aparece el no especificado. Entonces la persona que se enferma con mucha frecuencia va donde el médico lo revisa y nunca le encuentra nada. Y lo manda para el psiquiatra o el psicólogo y efectivamente de pronto no se logre identificar qué trastorno tiene. Puede tener una manía, puede tener una tristeza extensa, puede tener una manía, pero no el diagnóstico completo. Trastornos destructivos de control de impulsos y de conducta. Negativista, desafiante. La persona es súper negativa, a toda hora busca problemas, que reta a todo el mundo, que tiene problemas si lo miraron, si no lo miraron, imposible. El explosivo intermitente, esa persona súper impulsiva, que explota por todo, que no tiene control. Y de conducta, efectivamente, son esos cambios de conducta que tiene. Entonces, efectivamente, las personas que padecen este tipo de trastornos tienen comportamientos destructivos, causando daño o destrucción a personas o a los bienes, no tienen control de impulsos, son irritables, desafiantes, se les dificulta tener relaciones, comunicación con las demás personas, y entonces es complicadísimo trabajar en esas condiciones. Hablábamos ahora de las personas que tienen alteración en la conducta, que era posible que cometieran delitos, actos de violencia, que vayan en contra del orden, la seguridad y la disciplina en los centros de recreación. Trastornos relacionados con sustancias o trastornos adictivos. El consumo de sustancias altera la conciencia y afecta el comportamiento general de los individuos que la consumen. Generan ausentismo laboral, afectando la economía y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Así sea natural la marihuana y todo, efectivamente hay una alteración en la concentración, en la aceptación, y posteriormente eso lleva a relaciones, a malas relaciones laborales, y tienen problemas al interior de los establecimientos. Trastornos relacionados con sustancias y otros trastornos adictivos. Es lo que estábamos hablando, el alcohol. Se recuerda que el alcohol es una sustancia legalmente, pero es alto, que crea una adicción. El cannabis, los inhalantes, opiáceos, sedantes, ansiolíticos, calmantes. Trastornos parafílicos. Los trastornos relacionados con conductas no son sociales, son sexuales.
Disculpen, hay un error ahí, dice conductas sociales, son sexuales. Estoy subiendo por... Todos los trastornos parafílicos se tienen que son con alteración en la conducta sexual. Voyeurismo, ¿cuáles son? Me abrazando. Exactamente, o no necesariamente que estén teniendo relaciones sexuales, pero les sienten placer, atracción, excitación, viendo vestir, desvestir a otra persona. ¿Por qué no es aceptable o puede alterar el sistema? ¿Quién me dice al interior del establecimiento como un dragoneante, si es voyerista, cómo puede afectar el servicio? Al momento de la requisa de tercer nivel. Primer, segundo, tercer nivel. Me excito viendo vestir o desvestir. Entonces imagínense ustedes allá y se exciten allá viendo desvestir a los internos, requisando a sus familiares. Entonces puede, inclusive, y si es con niños, ya se vuelve un delito, ¿no? Exhibicionismo. ¿Cuáles son? Eso generalmente lo sufren los hombres. Y a la edad de ustedes, terribles. Son esas personas, claro que hay viejos también. Son las personas que se excitan, sienten placer al exhibir su pene, porque esto es efectivamente masculino. Entonces, desde que sale y ve una niña o niñas en los colegios o algo y saca su pene, se excita. Les voy a contar no una historia, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que tienen esta patología? Generalmente, antes no sabía. Bueno, yo hago mucho deporte y yo en la mañana salgo a trotar mucho. A veces salgo acompañada y a veces sola. Una vez había un muchacho en una moto y pues yo pasé trotando. Más adelante me lo volví a encontrar el señor, pero ya estacionado. Cuando yo iba parando, efectivamente sacó su pene. Pues generalmente a uno le da miedo, impacto, asombro, y eso es lo que excita a la persona, la reacción de la otra persona. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el hecho de que yo me asuste es porque tiene un pene grandísimo que me impresionó. Sí, ahí está realmente el placer. Y ya desde lo psicológico se descubre que detrás de eso, y generalmente no se van a sentir aludidos de pronto, generalmente lo hace una persona, no general, no se cumplen todas las reglas, pero generalmente cuando la persona considera que su pene es pequeño, lo exhibe, entonces ante la cara de asombro piensa que la persona se excitó de ver su pene grande y erecto. Entonces, lo ideal para acabar, a mí me lo hicieron varias veces, pero yo como ya sabía desde la parte psicológica, y le dije yo, ¿y eso tan chiquito? Ahí lo manda usted traumatizado. Proteurismo. En Bogotá es que sí se ve. Exacto, se llama, ¿sí se llama Transmilenio? No, bueno, Transmilenio. Entonces la persona que efectivamente pasa rozándoselo a uno por detrás o por delante, pero entonces el que siente placer efectivamente rozando, sobando su parte íntima con otra persona. Sadismo sexual.
pues la persona que disfruta del dolor. Y pedofilia es la atracción sexual por los niños.